Así que por favor quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Permítame hacer una oración. Amado Dios, queremos que en esta tarde tu palabra, Señor, en esta mañana tu palabra sea inspiradora para nuestras vidas. Oramos, Señor, que sea como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que sea como comida al hambriento, como agua al sediento, como medicina al enfermo. Oro, Señor, que tu palabra sea como abrigo al que tiene frío. Oro, Señor, para que esta palabra sea oportuna, que bendiga el corazón de mis hermanos y de todos los amigos que nos visitan. Que tu gracia sea poderosa, y pedimos, Señor, usa mi vida en esta mañana para ministrar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana lo he titulado Jesús y su corazón de padre. Jesús y su corazón de padre. Yo creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que, hablando de Jesús y su paternidad, aunque los que estaban bajo su cuidado se llamaban discípulos y no hijos, ¿no? Sin embargo, Jesús desarrolló un corazón de padre para ellos. Y eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Quiero enseñarles cuáles son esas características del corazón del padre, de un padre maravilloso como Jesús. Quiero hablar acerca de esto y de qué manera nosotros podemos ser imitadores de Jesús. Porque creo que es evidente el amor que Jesús mostró a sus discípulos. ¿A qué edad Jesús empezó su ministerio? ¿A qué edad? ¿Por qué lo empezó a los 30? Esto es muy interesante, ¿no? Pero algunos versículos podrían darnos cierta luz. Por ejemplo, Lucas 3:23 sí nos dice que promediamente empezó como a los 30 años, ¿no? Su ministerio, ¿verdad? Ahí está, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahí está un texto que nos ayuda a saber a qué edad empezó más o menos el ministerio de Jesús. Pero una cosa muy importante que también tenemos que saber es que no era cualquier edad. Esa edad tenía, digamos, estaba registrada como una edad oficial para algunas prácticas, sobre todo dentro del judaísmo. La ley judía disponía que al llegar a la edad de 30 años, los levitas asumirían la obligación de emprender su servicio especial. Esto viene desde la antigüedad, cuando estaban en el desierto y es levantado Aarón como el sumo sacerdote. Es historia que aparece en Éxodo y de pronto en Números también. Y Aarón, toda la tribu de Leví, van a ser los servidores en el templo. Ahí van a estar los sacerdotes, los levitas, todos los que sacrificaban los animales, los que hacían todas las ceremonias, todos estos, aún los que cargaban, porque tenían que moverse. Acuérdense que caminaban por el desierto y cada vez que se establecían volvían a armar el tabernáculo. Cuando se movían desarmaban todo, levantaban a los hombros, volvían a llevarlos. Y por esa razón habían ciertas características que deberían tener. Entre ellas, que tuvieran entre 30 y 50 años.
Note por favor lo que dice Números capítulo 4, verso 3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué no más de 50? Yo tengo 51, ya me siento excluido aquí, ¿no? ¿Y por qué no menos de 30? ¿Por qué? Porque los menores de 30 podrían decir, ay, pero ¿por qué? Que nosotros somos más fuertes. Y tal vez los mayores de 50 podrían decir, ay, pero ¿por qué? Nosotros somos más sabios. Pero una de las cosas que creo yo, y usted va a estar de acuerdo conmigo, que entre los 30 y los 50 hay una combinación perfecta entre fuerza y sabiduría. Una combinación perfecta, es como que estamos en el pico. Y de ahí ya comenzamos a descender, obviamente, al comienzo tenemos más fuerza y luego la fuerza va descendiendo y nos volvimos más sabios. Pero para esta labor se requería ambas cosas. Por esa razón, la mejor edad para poder asumir una responsabilidad con compromiso, pero también con todo el vigor y la fortaleza que se requería, era entre los 30 y los 50 años. Y yo digo que Dios nos ha llamado a servirle en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que invierten sus fuerzas y su pico de la sabiduría y de sus fuerzas, están entregando lo mejor de su vida al Señor. Así que sea capaz de poder gastarse en el reino de Dios, de entregar su corazón, su amor. No estoy diciendo con eso que los niños no pueden servir, que los adolescentes no pueden servir o que los jóvenes no pueden servir. Pero creo que en esa época de la juventud hay más vigor, hay más entusiasmo, hay más fuerza y no necesariamente más sabiduría. Pero cuando ambos se combinan, es extraordinario. Hay compromiso, hay responsabilidad, hay valoración, hay aprendizaje, hay muchas cosas que vamos aprovechando para que cuando lleguemos ya a la siguiente etapa, ¿no? Entonces nos va acompañando la sabiduría, la experiencia y todo lo que hemos vivido para poder inspirar a las otras generaciones. Quizás Jesús quiso respetar estas reglas del judaísmo. Como quiera que fuese, ya que era la edad exigida de lo que los sacerdotes debían tener por ley, antes de ser instalados en sus puestos correspondientes, quizás Jesús respetó lo que había llegado a ser una costumbre en esa época, esperando hasta cumplir la edad indicada para iniciar públicamente su labor de maestro entre el pueblo. Si hubiera enseñado en público a una edad menor, habría provocado la crítica y esto pudiera haber resultado en una seria desventaja y estorbo desde el principio. Así que con mucha sabiduría, si esta es una de las razones, entonces prefirió llegar a ese punto para poder cumplir con esta labor tan maravillosa que era ser discipulador, ser un maestro o ser un padre espiritual. Me gusta porque después de esto Jesús escoge a 12, dice la Biblia. Y a esos 12 los cría, a esos 12 los discipula, a esos 12 los forma, a esos 12 no los envenena, no los confunde, sino más bien los capacita, los afirma, los entrena. En otras palabras, los ama, los corrige y los desafía. Y yo creo que en esta mañana nosotros podríamos aprender a hacer lo mismo. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. La palabra apóstol se refiere a uno que es enviado. Mientras Jesús estuvo en el mundo, los 12 fueron llamados discípulos, porque estaban aprendiendo del Maestro. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces ya no eran discípulos, sino eran apóstoles, porque fueron enviados a predicar. Entonces fueron discípulos al inicio, cuando eran entrenados, cuando eran formados, y luego se convirtieron en apóstoles porque fueron enviados a la predicación. De hecho que hoy en día podríamos decir que ambas cosas se combinan en nuestra vida cristiana. Porque somos discípulos ya que seguimos aprendiendo del Maestro por excelencia, pero tenemos un ministerio apostólico, hemos sido enviados a predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, ambas cosas se combinan de manera perfecta hoy en día.
Los 12 discípulos siguieron a Jesucristo y aprendieron de Él y fueron entrenados por Él. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los envió afuera y les dijo: id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. Entonces ellos fueron conocidos como los apóstoles. Ahora, es evidente que Jesús desarrolló un corazón de padre, es evidente, con sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque hay una manifestación muy clara y evidente de su amor para ellos, pero también de su corrección para ellos y también de los desafíos que establece para ellos. Y creo que todo esto fueron inspiración para los discípulos. Los 12 discípulos, escuche esto, fueron hombres ordinarios a quien Dios utilizó de manera extraordinaria. Entre los 12 habían pescadores, un cobrador de impuestos, un revolucionario, ¿no? Que fueron llamados, convocados por Jesús. Los evangelios registran las constantes caídas, luchas y dudas de estos 12 hombres que siguieron a Jesucristo. Pero después de ser testigos de la resurrección, de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo, estos 12 discípulos se convirtieron en hombres llenos del Espíritu Santo y con una valentía y una autoridad para predicar la palabra del Señor. De tal manera que dice las mismas Sagradas Escrituras que las gentes decían que ellos eran trastornadores de ciudades. En el sentido positivo, es decir, que donde llegaban predicaban el evangelio de tal manera que la gente se agolpaba y le entregaba la vida a Jesús. Me encanta eso, porque creo que a eso nos llamó el Señor. No nos llamó a simplemente ser miembros de una iglesia, nos ha llamado a ser un pueblo que trastorna la ciudad para bien. Es decir, que la ciudad sabe que existe una iglesia, un pueblo, un remanente, un grupo de cristianos que quieren hacer la diferencia y que predican a Jesucristo con su vida y con su corazón. Hechos capítulo 17, verso 6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero, ¿qué dice la palabra? También han venido acá. Estos que están trastornando cada ciudad, estos que están predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, estos que están siempre hablando de Jesús, ahora han venido a esta ciudad. Y gloria al Señor, porque en cada ciudad, hermanos, en cada ciudad en el mundo entero, siempre hay un pequeño pueblo o un gran pueblo de Cristo que está predicando el evangelio de Jesús. Y aquí en el Callao también hay un pueblo que quiere iluminar en la oscuridad y que quiere predicar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa razón creo que es importante que nosotros entendamos esta verdad y que podamos aprender. Porque Jesús se muestra como un padre para sus discípulos, los entrena, los capacita, los forja, los llena de su espíritu y luego los envía a cumplir con la misión. Hace una labor de padre ministrando los corazones de esos 12 que se multiplicaron por 120 y luego por 3,000 y luego por 5,000 y miles de personas conocieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres marcas importantes que quiero resaltar en el corazón de Jesús como un padre mentor, como un discipulador, como un forjador de las vidas de otros. Tres marcas que quiero resaltar en la vida de Jesús. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Punto número 1. El amor de Jesús como padre. El amor de Jesús como padre. Mire lo que dice Marcos 3, el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Note por favor lo que dice el texto. El amor de Jesús, escuche esto, fue, es y será un amor extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? La palabra griega
para vinieron es aperjomai, que da la idea de que le siguieron porque veían en él algo especial. O sea, no solamente se acercaron a Jesús y para estar con Jesús, sino que vinieron a él porque vieron algo glorioso, algo especial. Vieron algo distinto a lo que veían los líderes religiosos de la época. Vieron en Jesús algo diferente. Y cuando él los llamó, sea por convicción o por curiosidad, ellos se acercaron. Se acercaron porque algo les atraía de Jesús. ¿Y qué fue lo que les atraía de Jesús? Su amor. Su amor. Permítame hablar un poco sobre este maravilloso amor, el amor de un padre. Una de las cosas que es fruto del amor es que Jesús no hacía acepción de personas. ¿Se entiende eso? No hacía acepción de personas. Eso es amor. Judíos y no judíos, hombres y mujeres, ancianos y niños, incrédulos y religiosos, endemoniados y libres, santos y pecadores. Mientras que habían gente que no le gustaba a los niños o tal vez no tratar con mujeres, Jesús más bien tenía una actitud de no hacer acepción de personas. Jesús sabía tratar con todas las personas por igual. Los religiosos de la época condenaban a los pecadores. Jesús tenía una actitud distinta. Dice la Biblia que Jesús comía con publicanos y pecadores. ¿Puede entender eso? ¿Puede imaginar eso? Jesús comiendo con los publicanos y los pecadores. Ahora, por favor, no lo vaya a malinterpretar y creer que Jesús avalaba o aplaudía el pecado de la gente. No. Pero Jesús dijo algo poderoso. Jesús dijo: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. ¿De qué me sirve hablarle a alguien que ya está restaurado? Tengo que hablarle a alguien que está en necesidad, a alguien que está en problemas. Y era el amor lo que le hacía mirar en la gente el futuro de ellos. Lo que podía lograr si es que ellos decidían caminar bajo la sombra de su autoridad. Por esa razón es importante tener cuidado con la acepción de personas. Porque podríamos nosotros estar criticando o juzgando a quien no debemos. A quien no debemos. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Más aún si queremos discipular, si queremos mentorear o aún criar a nuestros propios hijos, tenemos que tener cuidado de no hacer acepción de personas. Porque puede que tengas un hijo más inteligente que el otro y le digas: ese es mi hijo inteligente. ¿A quién salió mi hijo? ¿A quién salió? Claro, nunca vas a querer decir que salió a tu pareja, a tu cónyuge, vas a decir que salió a ti. Y puede que estés haciendo acepción de personas. Y ahí es cuando creo que en la iglesia podríamos hacer lo mismo. Podríamos estar discipulando, pero podríamos nosotros tener más aceptación con las personas que no sé, que sean más jóvenes o más adultas, o tal vez con más recursos, o tal vez con más necesidad. Ten cuidado con hacer acepción de personas. ¿Sabe? Yo creo que muchas veces nosotros podríamos tener problemas, podríamos levantar nuestros muros, podríamos tener una actitud equivocada, podríamos estar juzgando. Hermanos, la iglesia ha sido diseñada precisamente no solo para edificar el cuerpo de Cristo, sino para predicar el evangelio a aquellos que necesitan de Jesucristo. Entonces estas puertas estarán abiertas para cualquier tipo de persona que está atrapada en un pecado, porque la Biblia nos dice que solo Cristo puede romper las cadenas del pecado. Y si va a venir a este lugar, que venga para escuchar el mensaje de Jesús. Y ahí es cuando creo que nosotros podríamos tener acepción de personas. Pero el amor, escuche, el amor hace que miremos en todos una oportunidad para que sean grandes discípulos de Cristo. Dígale que está a su lado: no hagas acepción de personas. Otra marca del amor de Jesús: los niños, hermanos, buscaban a Jesús. Los niños. Me encanta eso. Me encanta porque le voy a decir algo y usted va a estar de acuerdo conmigo. No todos los adultos son imanes de niños, ¿sí o no? Hay adultos que cuando los niños los miran, se corren.
Porque ni sonreír saben esos adultos, ni sonreír. No sé, parece que se quedan serios porque se ve más sabio, me veo más inteligente, me veo más cuestionador, más así como más observador. Y de pronto podríamos estar robándole la bendición a un niño de aprender de nosotros. Ahora, yo creo que Jesús era un imán de niños, ¿por qué? Porque era divertido, Jesús era alegre, Jesús sabía comunicarse, Jesús sabía captar el corazón de los niños. Y yo creo que un mensaje, una enseñanza, cualquiera que fuese lo que hagamos, debe ser tan profunda como para que un adulto pueda ser convencido, pero también tan sencillo como para que un niño lo pueda entender. Y creo que es importante y es necesario. Estuve hace poco en Jaén y dentro del auditorio de muchas familias y muchos jóvenes y adultos tenía una línea de niños que no se perdían ninguna noche. Puede que les gustaban un poco las historias que yo contaba, pero estaban prendidos allí, conectados, esperando y escuchando y atentos a la verdad. Y cuando yo decía un principio, después de la historia, decía un principio, el niño se levantaba y buscaba a su papá. Así le hacía. Porque había entendido, ¿no? El imán, hermanos, escúcheme. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes eran los cascarrabias que alejaban a los niños de Jesús? ¿Quiénes? El equipo de ministros, el equipo de pastores de Jesús. Ellos son los que los apartaban. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y cuando los discípulos soltaron a los niños, se fueron como una avalancha a saltar sobre Jesús, a abrazar y a jugar con él. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Jesús tenía mucho amor en su corazón. Amén. No hacía acepción de personas. ¿A cuánto le gustan los niños? Dile que está a su lado, tienes que aprender a amar los niños, ¿eh? Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de los enfermos a los cuales sanó con su poder. Tuvo compasión de las familias, como la familia de Marta y María, cuando resucitó a su hermano Lázaro. Tuvo compasión de la ciudad de Israel, cuando los vio como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión. Y el perfecto amor tiene compasión. El perfecto amor se duele. El perfecto amor siente. El perfecto amor hace algo para poder aplacar el dolor, la tristeza. Amados, hemos tenido varios casos, no uno, varios casos de hermanos que han pasado por accidentes, que han pasado por enfermedades, que han pasado por situaciones difíciles. Y créanos, los pastores, los ministros, que nos comunicamos, que nos informamos, estamos listos para llamar, para apoyar, para animar, para consolar, aún para dar ofrendas de amor, de tal manera que podamos aplacar la tristeza, el dolor o la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos de Jesús. Jesús es compasivo y nosotros también tenemos que serlo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, compasión es lo que necesitas. Jesús no condenó el corazón arrepentido. Todo esto es manifestación de amor, ¿eh? Jesús no condenó el corazón arrepentido. Perdonó a la mujer. ¿Se acuerdan la mujer que estuvo en adulterio? Que fue encontrada en adulterio. ¿Se acuerdan? Lo trajeron los religiosos y le dijeron, a ver Jesús, la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Pero Jesús pudo leer el corazón de esos religiosos y se dio cuenta que había injusticia. Pero yo creo que usted también se va a dar cuenta que hubo injusticia, porque cuando le trajeron a la mujer adúltera para apedrearla, pregunta, ¿dónde estaba el adúltero? Porque si había una adúltera, había otro. ¿Dónde estaba? Pero los machos le perdonaron al hombre, pero trajeron a la mujer para apedrearla. Y Jesús vio injusticia allí. Pero después de eso, lo que vio fue un corazón arrepentido en esa mujer que estaba quebrantada en el suelo. Entonces Jesús le dice a los religiosos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y pareciera que acusado por su conciencia, ninguno de ellos pudo lanzar la piedra. Le dijo, ninguno te condena, ninguno, Señor. Llorando la mujer. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno. Vete, y mira lo que le dijo Jesús,
y no lo vuelvas a hacer. ¿Sabe? Cuando hay un corazón arrepentido, lo que yo entiendo a la luz de la palabra es que lo que existe es el amor misericordioso, compasivo y perdonador de nuestro Cristo maravilloso. Y creo que es importante entender que ese amor es el que nos ha conquistado. Cuando la Biblia dice que con cuerdas de amor nos ha atraído, es el amor de Jesús lo que nos ha convencido de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que seamos hijos del Señor. Porque cuando uno ha sido amado por el Señor, en ese amor maravilloso donde Él dejó su gloria en los cielos y vino a este mundo y se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, porque eso es amor. Es un amor sacrificial, es un puro amor, no importando nuestros pecados, no importando nuestra condición, no importando nuestro pasado, no importando lo que hayamos hecho. Su amor es inagotable y por su amor hemos sido atraídos y por su amor siempre seremos perdonados cuando hay un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén a esto y le dan gloria al Dios maravilloso a quien adoramos y a quien servimos? Jesús perdonó a Pedro después de haberle negado. Y también perdonó a Judas, a pesar de lo que él hizo. Jesús perdonó a aquel ladrón que estaba en una cruz, clavado igual que él, pero que se arrepintió. Y cuando hay un corazón arrepentido, no importa si toda tu vida fue de la peor manera, por el amor de Cristo, por la obra de Cristo, hay un nuevo comienzo. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho. ¿Cuántos aplauden el amor de Cristo Jesús? Es un amor grandioso, es un amor glorioso, es un amor perdonador, es un amor compasivo. Y es el amor que debemos tener por los que nos rodean, sean hijos naturales o sean hijos espirituales. Punto 2. Punto 2. La corrección de Jesús como Padre. Marcos capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Miren lo que dice la palabra. Estableció a 12 para que estuviesen con él. No solo significa para que hagan presencia, sino para que sean afectados por su presencia, para ser transformados y encuentren propósito. La palabra griega eimi significa para que sean, para que tengan propósito, para vivir verdaderamente, para estar fundada, para tener propósito en la vida. Eso es para que estuviesen con él. No solo para que lo acompañen. Hey, ven conmigo. ¿Por qué? No quiero estar solo, acompáñame. No, eso no era el propósito. Sino que para que estuviesen con él significa que Jesús quería forjar sus corazones. Jesús quería darle propósito. Jesús quería sacar lo mejor de ellos. Jesús quería entrenarlos. Pero me gusta la palabra forjar o el verbo forjar. Porque forjar, ¿sabe qué significa? Es tomar el fierro caliente, el fierro, y meterlo al fuego, y hasta que el fierro cobre el rojo vivo, y después que está el rojo vivo, darle martillazos para darle la forma que corresponde. Y yo creo que nosotros hemos sido y seguiremos siendo forjados por el Señor. Amén. Entonces, yo creo que los discípulos fueron forjados, fueron entrenados, y esto implica que también fueron corregidos. La corrección es parte de la paternidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hijos naturales, hijos biológicos que están acá, hijos que tienen padres. La corrección es parte de la paternidad. Es una marca de la paternidad. Dice la palabra que el padre castiga o corrige al hijo a quien ama, porque si no lo corrigiera, entonces seríais bastardo, dice la Biblia. O sea, cuando tú tienes un papá o una mamá que nunca te corrige, más bien deberías dudar de su amor, porque el amor corrige.
El amor corrige. Pero hay personas que no les gusta la corrección. Hay personas que no les gusta. Y cuando tú quieres corregir a tus hijos, sobre todo cuando entran en la adolescencia, ¿no? Se resisten. Ya sé, dicen. No me tienes que repetir las cosas. Yo ya sé lo que hago. Tengo 18, dicen algunos, ¿no? Y de pronto tienen frases como para evitar la corrección. Y cuando mis hijos estaban creciendo y me decían eso, yo les decía, paquete completo, mijo, paquete completo. O sea, no solo te voy a amar, también te voy a corregir. Así que acepta la función que tengo como padre. Te voy a amar y en ese amor te voy a perdonar, te voy a consolar, te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a proveer porque te amo, pero también te voy a corregir. Porque la corrección es parte de la paternidad. Si tú no quieres corrección, tú le estás diciendo, conviérteme en un bastardo. Quiero ser una persona que nadie le diga nada. Y esas personas entonces crecen sin sombra paternal. Escúcheme lo que le voy a decir. A veces vamos creciendo en la vida cristiana y nos volvemos así. Llegamos a ser líderes, llegamos a ser personas importantes y ya no queremos que nadie nos corrija. Ya queremos hacer todo a nuestra manera y no queremos sombra de autoridad. Pero la Biblia dice que si tú no eres hijo, eres bastardo. Por lo tanto, lo mejor que te puede pasar es que siempre seas hijo, que siempre seas hija. En otras palabras, que camines bajo la sombra de una autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los padres han sido establecidos por el Señor. Y las autoridades del gobierno y del trabajo y aún de la iglesia han sido establecidas por el Señor. Y tenemos que aprender a respetar y a obedecer, sobre todo cuando lo que se nos ordena no contradice a la palabra de Dios. Porque finalmente la palabra de Dios es el manual de reglas por excelencia. Pero si tú eres de las personas que se resiste, entonces puede que vas a recibir corrección, pero tal vez, aún sabiendo quién te corrige, que tal vez no hay mucha esperanza de cambio. Ejemplos. Pedro y Judas. Jesús corrigió a Pedro muchas veces, muchas veces. Por ejemplo, una vez Pedro trató de convencerlo de no ir a la cruz. Y Jesús le dijo, ¿por qué tú pones la mirada en las cosas de Dios, de los hombres? Pon tu mirada en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo se llama eso? Corrección. Le está corrigiendo. Le está hablando de tal manera, tan confrontativa, que Pedro está captando, Pedro está entendiendo. ¿Sí o no? Entonces, encontramos allí que Jesús está corrigiendo a Pedro. Ahora, podemos pasar mucho tiempo hablando de las correcciones de Jesús a Pedro, pero por ejemplo, cuando Pedro le falló a Jesús, ¿se acuerda que le negó 3 veces? Y después que le negó, dice la Biblia que Jesús tuvo un encuentro con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ahora pregunta, ¿Jesús sabía que Pedro le amaba? ¿Lo sabía o no? ¿Y por qué le pregunta entonces? ¿Por qué le pregunta? Porque creo que es un buen ejercicio expresar lo que sentimos. No solamente, yo tengo gozo aunque nadie lo vea. No, expresa lo mejor, ¿no? Yo estoy feliz aunque no parezca. No, pero muestra lo mejor. Porque no solo por ti, sino por los que te rodean. Porque hay uno solo que sabe que tienes gozo aunque no lo demuestre, y ese es Dios. Pero el resto tenemos las limitaciones de que no podemos mirar por dentro. Por esa razón es importante que nosotros seamos capaces de poder expresar. Y Jesús le está enseñando una gran lección a Pedro. Bueno, Pedro, entonces si tú me amas, dilo con tus palabras. Aunque yo ya lo sé, pero dilo con tus palabras. Esto es algo que yo practico con mis hijos. Bueno, desde la adolescencia. Yo le digo, ¿ustedes aman a sus padres? Sí, papá, ¿cómo que no le vamos a amar? Entonces díganlo, de vez en cuando díganlo, exprésenlo. Es como una mujer que le dijo a su esposo, amor, ¿tú me amas? Y el esposo la mira y enojado le dice, ¿qué? O sea, voy a trabajar como un burro, te doy el dinero del mes, pago luz, agua, teléfono, los alimentos, la escuela, los hijos, la universidad, todo. ¿Y qué? ¿No te amo? Te odio.
Él dice, ay, pero solo quería que me dijeras que me amaba, nada más, no que me diga. Pero a veces nosotros tenemos el problema de que no sabemos expresar. No sabemos expresar. Pregunta, ¿a cuántos le fue de bendición el mensaje del domingo pasado? Del domingo pasado. ¿Se lo hicieron saber al pastor? Aunque sea un WhatsApp, un mensajito, pastor, gracias, Dios me bendijo a través de su mensaje. Porque son cosas que tenemos que aprender. O cuando el papá o la mamá prepara los alimentos, no solo hay que comer, hay que agradecer, hay que expresar nuestra alegría. Aunque ella siempre sabe cocinar muy bien, mamá, te pasaste lo máximo, gracias, mantén tu sazón, mamá, eres extraordinaria. No sé, algo como eso podría motivar el corazón de los padres. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, aunque yo lo sé, yo necesito que tú lo expreses. Pero no por mí, sino por ti y por los que te rodean. Entonces Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y te amo, Señor. Y me siento avergonzado por lo que hice, pero yo te amo. Y el Señor entonces le dice, muy bien, apacienta mis ovejas. No lo rechaza, sino más bien lo corrige y le está instruyendo. ¿A cuántos entienden que es una bendición la corrección? ¿Sí? Por eso hay que aprender y hay que estar dispuesto. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? Y no me digas que tú eres tan sabio, tan sabia que no necesitas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, quiero por favor que tú tengas la voluntad y la libertad para corregirme cuando yo me equivoco? Te doy la autoridad para que tú me corrijas. Reconozco tu autoridad y por eso me dispongo a aprender de ti. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? ¿Cuándo? Hace 2 días estuve con el presidente de la Alianza y le dije al presidente, pastor, escúcheme lo que le voy a decir y se lo voy a decir con todo el corazón. Yo sinceramente estoy dispuesto a obedecer lo que usted me diga. Porque puede que sea mi emoción, mi afán de querer comprar la propiedad cuando no tengo el dinero que me falta. Puede que sea un afán. Entonces dígame, porque si usted me dice, no, Tony, no lo compres, quédate así como estás, piensa en otras cosas, piensa en otro proyecto, créame, yo obedezco, estoy buscando que alguna autoridad me diga que no. Estoy buscando una y todos me están diciendo que sí, pero tú eres el presidente. Le dije, por favor, dame un consejo. Y él me mira, se ríe y me dice, Toño, me dice, no te digo que no compres, lo que te estoy diciendo es que no hay dinero. Pero tienes que, no puedo decirte porque esa es una gran oportunidad, es una bendición, tienes que tomarlo, tienes que dar los pasos, pero no hay dinero. Eso es lo que te puedo decir y ahora es un tema que tú tendrás que resolverlo, pero sigue adelante. Para mí hubiese sido más fácil si me dijeran, no lo hagas, no lo compres, se acabó. Porque créanme, yo estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto a que me corrijan, estoy dispuesto a que me enseñen, a que me digan. Y creo que es importante que nosotros nos dispongamos también. Aun cuando eso podría significar que choquen un poco con nuestra libertad, con nuestro derecho, con esas cosas que a veces uno no quisiera que se lo digan. Y por esa razón es importante que nosotros entendamos que la corrección es muy importante. Pero otro ejemplo es Judas. Y Judas también fue corregido. Fíjense que por lo menos las 3 veces que aparece en la Biblia que Jesús lo corrigió con diplomacia. No sé si se han dado cuenta de eso. Con mucha diplomacia lo corrigió. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Judas vio a la mujer que tenía el perfume de alabastro derramar el perfume sobre los pies del Señor? Y estaba con sus cabellos limpiando, lavando los pies. Judas tuvo una palabra muy dura. Judas dijo, mira, qué desperdicio de perfume es esto. Pudimos haber vendido ese perfume y dárselo a los pobres. Ay, mira, Judas. Y pudiéramos dar a los pobres más apoyo. Y yo creo que Jesús pudo haberse ofendido con eso, ¿sí o no? Pero Jesús le dijo, Judas, a los pobres siempre los tendréis.
pero no así conmigo. Uy, qué palabra tan dulce del Señor. Yo me hubiese aventado encima de Judas. Pero la otra es cuando están en la última cena, ¿se acuerdan? En la última cena, y Jesús, ¿qué le dice? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esa es una corrección, ¿eh? Pero es una corrección diplomática. Eso es como cuando un hijo quiere salir a la calle sin permiso de los padres y el papá le dice, sal, a ver, sal, pues sal. Pero en el fondo no está diciendo que salga, ¿no? Está diciendo al revés, que no salga. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Entonces, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué dijo Judas? Ok, dijo. En vez de entender, y tal vez sí entendió, pero el corazón ambicioso, porque el problema de él era el dinero. Ese era su problema. Y por esa razón no pudo ni siquiera escuchar la segunda corrección. Pero luego hay una tercera corrección cuando ya lo está vendiendo. Lo vendió por 30 monedas de plata. Y cuando ya lo vende le da un beso. ¿Te acuerdas, no? De la historia. Le da un beso. Y Jesús con mucha diplomacia le dice, amigo, ¿con un beso me traicionas? Y yo digo, ¿por qué el Señor Jesús no usó rudeza como usó con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué fue diplomático? ¿Por qué? Escúcheme lo que le voy a decir, y esta es una teoría mía, pero a veces lo practico también. Si tú tienes un Pedro a tu lado, un Pedro que aguanta, que resiste, que te puede fallar, pero va a estar contigo siempre, tú lo cuadras sin peligro, ¿no? Sin temor, tú lo ajustas, ¿no? Pero si tú tienes uno de esos que tiene cara de que te va a traicionar en algún momento, entonces tú lo tratas con mucho cuidado, con mucha diplomacia, porque lo que tú quieres es conquistar su corazón, no quieres convertirlo en tu enemigo. Y yo generalmente intento hacer eso. Ahora, por favor, no diga, ay, ahora entiendo, el pastor me mira como Judas. No estoy diciendo eso. Sino que a veces sucede que con algunos yo puedo tener más libertad para corregirlo. Porque es un Pedro que sé que un día estará en el ministerio. Pero hay otros que no sé. Entonces, como no sé, entonces mejor con cuidado. Mejor como dando una recomendación, como dando un consejo, ¿no? Como tratando de ayudarlo, pero sin que sienta que lo estoy corrigiendo, que lo estoy ajustando. Porque hay que aprender del maestro. Hay que aprender de este Jesús que tiene un corazón de padre. Por esa razón creo que es importante que nosotros seamos capaces de poder corregir, aunque esto sea arriesgado. Nos pasa con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ya crecen y se vuelven más duros, más recios, más rebeldes, a veces uno tiene que tratar con mucho cuidado. Uno habla, pero habla ya no es firme, ¿no? Sino como que trata de recomendar porque sabe que puede haber una reacción del hijo o de la hija. Y esto nunca debe limitarnos a corregir. La corrección tiene que darse aunque tengas a un Pedro o a un Judas frente a ti. La corrección tiene que darse porque la paternidad incluye la corrección. ¿Se entendió? La paternidad incluye la corrección. Dígale que está a su lado, déjate corregir con amor. Y con firmeza también. ¿Cuántos aman la corrección? Todo el que ama la corrección, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero y último. Tercero, el desafío de Jesús como Padre. Marcos capítulo 3, verso 14b en adelante. Dice, y para predicar, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús dio su vida por nosotros. Y les deja un gran desafío de su ejemplo. Jesús le dijo, escuche esto, así como yo os hice, vosotros también hagan. Pablo dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche, el desafío más grande que Jesús hace es con el ejemplo. El desafío más grande va acompañado de ejemplo. Si usted quiere desafiar a los suyos,
usted tiene que ser el ejemplo. Recuerde esto, por favor. Jesús dijo, así como yo os hice cuando le lavó los pies a los discípulos, así como yo los hice, ustedes hagan los unos con los otros. Jesús dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiere ser la cabeza tiene que ser el servidor de todos. Jesús dijo, el mayor está sentado a la mesa y el otro sirve. Yo estoy no sentado a la mesa, estoy de pie sirviendo, dijo el Señor. Hablando acerca de la grandeza del servicio. Por lo tanto, Jesús tiene millones de servidores en el mundo entero porque Él fue el ejemplo. Inspiró a sus discípulos porque Él fue el ejemplo. El desafío más grande es el que va acompañado del ejemplo. Si tú quieres enseñar a tus hijos a respetar, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer? Respetar. Si tú quieres enseñar a tus hijos a pedir perdón, ¿qué tienes que hacer? Aprender a pedir perdón. Si tú quieres enseñar a tus hijos a perdonar, ¿qué tienes que practicar? Eso, perdonar, ¿sí o no? Es decir, lo que tú quieres poner en el corazón de ellos, tú tienes que practicarlo porque ese es el mensaje de Jesús. Ese es el desafío del Padre por excelencia, de este Jesús maravilloso que tiene un corazón de Padre. Cuando Él dijo, id y haced discípulos, primero Él lo hizo. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos, primero Él hizo discípulos. Porque Jesús nunca te va a desafiar a hacer algo que Él no haya hecho. Y creo que la paternidad no es otra cosa que dejar un legado, dejar un ejemplo de lo que nosotros queremos que nuestros hijos hagan. Hoy que los jóvenes están atrapados por la tecnología y no pueden. No pueden. Estaba viendo una entrevista que le hacían a un par de jóvenes, a una chica específicamente, en un programa que estaba en YouTube. Y la chica, mientras estaban entrevistando por acá, la cámara volteaba y ella en el celular. Y cuando se daba cuenta, bajaba su celular. Y de nuevo la cámara apuntaba para el otro lado, y volvía a la cámara, y de nuevo ella levantaba la cabeza. Yo digo, eso es una adicción. Una adicción es que no se da cuenta ni siquiera que lo están mirando miles de personas. Una adicción es que no se da cuenta que está frente a su familia y que tal vez es más importante su familia que sus amigos del celular. Una adicción es cuando no puedes controlarlo, cuando tú sabes que estás frente a algo muy importante, pero no te importa porque lo que más te importa es la tecnología de ese momento, es la diversión de ese momento. Pero si nosotros queremos enseñarle eso a nuestros hijos, nosotros primero tenemos que ser libres. Porque puede que nosotros, aún siendo grandes, estamos esclavos del celular. Ahora sí es normal ver jóvenes esclavos. Pero dígame si hay papás o mamás que también están esclavos del celular y que muchas veces están adictos ahí al celular. Por esa razón, escuche, el mayor desafío o el desafío más grande es el que va acompañado de él. ¿Va acompañado de él? No se me desinfle, por favor. ¿De qué? Del ejemplo. El ejemplo es muy importante y Jesús está dejando un ejemplo poderoso. Cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, está diciendo, sigamos el ejemplo del Maestro. Sigamos el ejemplo del Maestro. Porque un padre no solamente ama, un padre no solamente corrige, sino que un padre desafía con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí es donde quiero terminar hablando sobre los discípulos de Jesús. Permíteme rápidamente leer esto que me parece extraordinario. Tuve que resumirlo porque encontré mucha información y quería hacerlo en 3 o 4 líneas. Juan, el discípulo amado. De los demás discípulos se conoce por tradición oral que todos sufrieron el martirio, siendo San Juan el único que sobrevivió al suyo. La tradición dice que le echaron aceite caliente y no murió. El emperador Domiciano lo condena al destierro, a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis, y se cree que murió allí a los 103 años de edad. Andrés, el hermano de Pedro, la tradición dice que fue condenado a crucifixión.
Andrés fue crucificado en una cruz que ahora lleva su nombre y que tiene la forma de una X. Su martirio duró 2 días. La historia dice que mientras agonizaba hasta morir, siguió predicando de Cristo Jesús. ¿De quién aprendió Andrés? Felipe. Felipe va a la ciudad de Frigia en Asia Menor para predicar el evangelio y allí lo matan con apedreamiento. Bartolomé, hay un texto en Juan donde Jesús le dice, donde Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dijo Jesús. Bartolomé fue a predicar el evangelio a Albania, ciudad de Armenia, y allí lo desollaron hasta matarlo. ¿Sabe qué significa desollar? Quitarle la piel estando vivo. Mateo, el cobrador de impuestos, su vida cambió cuando Jesús lo llamó. Fue sorprendente el cambio y la rapidez con la que obedeció al Señor. Mateo muere de una estocada o golpe de espada por la espalda mientras predicaba el evangelio de Jesucristo. Tomás el incrédulo viajó a la India para predicar la palabra del Señor y allí lo mataron. Murió atravesado por unas lanzas de arriba hacia abajo. Jacobo, hijo de Alfeo, era de Galilea y algunos creen que era hermano de Judas Tadeo. Llevó el evangelio hasta Palestina y Egipto, donde lo mataron a pedradas. Jacobo, hijo de Zebedeo, su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea hasta que Herodes lo mandó a matar en el 44 después de Cristo. Tiene el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir como mártir. Muere decapitado por órdenes de Herodes Agripa. Judas Tadeo lleva el evangelio hasta Edesa, cerca del río Éufrates. Se dice también que era un nacionalista. Muere a garrotazos en Persia mientras predicaba a Jesucristo. Simón el Celote era un nacionalista fanático que odiaba a Roma. Jesús cambió su corazón y Simón dedicó su vida al evangelio. Su conversión sería para él una prueba de su cambio profundo de pensamiento por el Espíritu. Simón muere cortado por la mitad con una sierra. Simón Pedro, después de recibir perdón, fue usado por Dios para dar el primer discurso evangelístico después de la resurrección. Pedro muere crucificado de cabeza por órdenes del emperador Nerón. Y el último, porque hasta ahí son 11, el último que algunos consideran como el número 12 es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también, después de convertirse al evangelio, se apasionó tanto por el Señor y por su predicación que predicó el evangelio hasta que fue decapitado, órdenes de Nerón. Pregunta: ¿por qué estos discípulos fueron capaces de servir comprometidamente, de predicar el evangelio, aún hasta arriesgar su vida y hasta morir por causa del evangelio? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque el Maestro lo hizo. Porque Jesús les dio el ejemplo. Escúchenme, padres biológicos, si tú quieres tener hijos grandiosos, sé grande tú también. Si tú quieres tener hijos que amen a Dios, pues ama tú primero a Dios. Si quieres tener hijos que sirvan a Dios comprometidamente, sírvele tú a Dios comprometidamente. Tarde o temprano vas a cosechar en esos corazones lo que tú has sembrado con amor. Pero ten cuidado de estar sembrando críticas, murmuraciones, porque eso es como ensuciar el agua que beben. Eso es como envenenar el agua que beben. Hay padres que dicen: ay, pero yo le sirvo como 20 años al Señor y mis hijos no les interesa a Dios. Así, porque cuando llegabas a la casa, de repente hablabas mal de todo el mundo y tal vez le estabas dando agua para que sirvan, pero estabas echando veneno para que mueran. Y eso es muy común. Por esa razón, uno tiene que aprender a llevar lo bueno de todo lo que ha visto, de todo lo que ha aprendido. Y aprender a hablar en positivo y sembrar semillas de vida. Y yo creo que eso bendice a nuestros hijos. Pero si tienes el privilegio de tener discípulos, si tienes el privilegio de discipular a otros que son más nuevos en la fe, pues haz lo mismo. Siémbales amor, siémbales perdón, siémbales servicio, siémbales amar a la visión, amar la iglesia, amar lo que Dios nos ha regalado, hacer fieles en diezmos y ofrendas. Siémbale cosas buenas, pero no envenenes el agua que está bebiendo. No la envenenes, porque ese se va a morir. Esa persona se va a apartar de los caminos del Señor. Pero dice la Biblia que tú serás responsable.
Por esa razón, seamos verdaderos padres como Jesús lo fue. Y tengamos un corazón de padre para bendecir a los nuestros. Conclusión. ¿Qué aprendemos de Jesús y su corazón de padre? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el amor de Jesús es inmensurable. Que el amor de Jesús es maravilloso. Que su amor es inagotable. Que no importa la condición en la que tú estés, su amor te cubre, su amor te restaura, su amor te bendice, su amor te salva, su amor te da una nueva oportunidad. Si hay un corazón arrepentido, su amor es un regalo maravilloso. Pero segundo, aprendemos que Dios también corrige. Y aunque perdona el pecado, hay pecados que tienen castigos. Hay pecados que tienen correcciones. Hay pecados que traen consecuencias. Y tenemos que aceptar el amor del Padre como la corrección del Padre también. Tenemos que aprender a aceptar cuando el mismo Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu en tu vida, a través de una prédica, a través de un consejero, a través de una persona sabia que Dios pone en tu camino, habla a tu corazón. Y ahí también tenemos que decirle: Dios, gracias por tu corrección. Pero también aprendemos que Él nos desafía con el ejemplo. Y así es como tenemos que hacerlo. Tenemos que desafiar a los nuestros con el ejemplo. El ejemplo siempre es importante. Inspira, bendice. Y yo les quiero animar en el nombre de Jesús. Seamos padres conforme al corazón de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.